bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo respondiendo a una pregunta que me habéis dejado. ¿Por dónde puede perder aceite el motor? Bueno, vamos a ver. Os voy a hablar de memoria. Puede ser por donde más pierdes, sobre todo por la válvula PCV. Ya sabéis, la que controla la presión dentro del motor. Libera gases y, claro, parte de esos gases son vapores de aceite. Por ahí se perderían. También puede perder, bueno, pues por cuando hay un desgaste en los retenes de aceite del turbo, en los anillos, ¿vale? Cuando se desgastan, por ahí también perdería aceite. Pueden perder también por la propia junta, por ejemplo, de la bomba de vacío, ¿vale? Se degrada con el tiempo y por ahí puede perder aceite. Puede perder por las válvulas. Esto normalmente cuando hay un desgaste excesivo de las guías, por ahí se desliza más aceite del que debe, el aceite que lubrica precisamente las válvulas, y por ahí pues acabaría cayendo más aceite. Luego, claro, iría también por los propios asientos de las válvulas, ¿vale? También podría perder, bueno, pues por las juntas, ¿vale? Por ejemplo, la junta por la que más perdería es la que une la tapa de balancines, ¿vale? O tapa de válvulas con la culata. Luego también la otra junta que tiene abajo, la que une el cárter con el bloque motor, por ahí también puede perder aceite. Luego, bueno, por ya dentro del motor también por el desgaste de, bueno, los anillos del pistón, ¿vale? Igual que por desgaste del propio cilindro. Luego, si tiene enfriador de aceite-agua, ¿vale? Lo que es el enfriador de aceite, pues que tenga una fisura y pase parte del aceite al circuito del líquido refrigerante. Puede perder también por el retén del cigüeñal, ¿vale? También puede perder, bueno, por el retén que tiene el árbol de levas. Fijaros que es curioso porque el retén del árbol de levas ahí normalmente pierde cuando hay un fallo, por ejemplo, de la válvula PCV y se crea una sobrepresión en el motor, ¿vale? Ya sabéis que al final esa presión va a buscar una salida, ¿vale? Y a veces, claro, produce fallos en esos, como digo, en esos retenes, y por ahí también perdería aceite. ¿Por dónde más? Bueno, por el... sí lo diré. Bueno, hice un vídeo además hace un tiempo también por el propio cárter, un vehículo que nos habían traído de Alemania, y por efecto de la sal, como llevaba, no es aluminio ese cárter, el de esa furgoneta era de chapa, ¿vale? Entonces se había oxidado y eso había producido unas fugas. Y bueno, también te puedes encontrar por el propio tapón de vaciado, ¿vale? No así, os digo así por encima lo que veo más habitualmente, ¿vale? Ya digo, bueno, más habitualmente esto, lo de vehículos de la sal, pues que tienen ese problema de sal, suelen ser vehículos de importación del norte de Europa, porque allí ya sabéis que hace más frío y entonces, bueno, pues se congelan las carreteras y para eso echan esa sal, ¿vale? Bueno, pues así a voce pronto es lo que se me ocurre ahora mismo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis este vídeo. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.